Bueno, estamos de vuelta con su programa radial. Mi casa será tu casa con la bendición paternal. Hoy estamos en el día sexto y estamos viendo la pubertad, cuando ya los niños se están desarrollando, la identidad, la parte femenina, la parte masculina, pero que juega un rol importante las palabras de un padre. Y si no está el padre, bueno, por supuesto, de lo que estamos hablando a alguien de verdad en su sano juicio, por eso se recomienda a un moré, a un pastor, pero que conozca Torah realmente. Y las palabras juegan un papel fundamental. Fíjense que el enemigo siempre trata de tomar ventaja, y es lo que hemos hablado, a través de la televisión, las redes, y que los padres sepan y conozcan con las necesidades que tienen los adolescentes y sobre todo con el mundo que se están enfrentando, con el mundo que están viviendo y que es vital eh, la figura allí, lo que usted le diga. Eh, Mire, a los niños hay que decirle, te amo, qué bello estás, así sea hombre, mujer, abrácenlos. Por eso es que usted tiene que conocer los lenguajes del amor, y todo lo que se imparte aquí para familia, cómo llevar el hogar. Porque cuando nosotros llegamos inclusive a conocer del Padre y a conocer del Mesías, hay cosas que no sabíamos, pero que creemos que cuando llegamos allí, eh, todo está resuelto. No, todo está resuelto cuando tú conoces tu verdadero rol, tu verdadera función. Y por eso se le habla para que usted pueda hacerle saber lo importante que es esa figura, ese ser que usted tiene adelante, su hija o su hijo, y decirles cosas de, de propósito, cómo te ves, qué quieres hacer, qué quieres estudiar, y impartirle esto. Es lo más sensato. Miren, sobre todo las mujeres. Cuando una mujer pregunta o se pregunta es, ¿soy adecuada? Por lo general, quiere saber si es hermosa, encantadora, valgo la pena ser cotejada. Soy lo suficientemente atractiva, espiritual, emocional. Y no vamos a hablar de la parte, digamos, lo que vulgar. Es apetecible para un hombre. En el buen sentido de la palabra estoy hablando. Para que un hombre arriesgue su vida para venir a mí tras luchar por mí. Hay algún hombre que me ame tanto que estaría dispuesto hasta matar un dragón para no dejarme en la fosa, subir al muro al castillo y ese príncipe rescatarme. Igualmente, un hombre, habrá alguien, pero, pero, lo que siempre he dicho, tenemos que formarnos, educarnos y conocer. Por supuesto, el padre quien es que puede impartir esa respuesta, la clave del corazón a su hijo o a su hija en la pubertad, la manera en que el padre se identifica con su hija en la etapa crítica de su vida, establece una expectativa en su corazón de cómo ella será tratada con los hombres, en general y en específico, cómo ser tratada con su esposo, la manera en la que el padre se identifica también con su hijo, termina un corazón para una expectativa de cómo será tratado aún por los empleados y otras personas en su vida diaria. Se da cuenta la importancia no solamente para el niño, también para la niña, o el joven, o la joven. Es el hombre que imparte esa seguridad, la feminidad, todo. Por eso tenemos que revisar qué quiere usted para su vida, para su hijo o para su hija. Bendecir o maldecir en la pubertad. Por supuesto que en la cultura está el bar mitzvah y el bat mitzvah, que es cuando lo presentan en las sinagogas o en las comunidades,
eh, porque ya conocen Torah. Pero eso no significa que usted no pueda impartirle esto. O que ya ustedes responsablemente, como ya recibieron el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah, eh, ya son grandes, adultos. No, tienen una responsabilidad, digamos que, para con ellos mismos, pero que usted todavía sigue desempeñando ese rol, porque usted es el padre y usted es la madre. Entonces, cada cultura en el mundo tiene ceremonias, tradiciones, ritos de pasaje en la pubertad para impulsar al niño o a la niña, sea hombre o sea mujer, mientras las tradiciones y las costumbres pueden variar la cultura. A cultura, los elementos básicos de la bendición paternal se mantienen iguales. Uno, ¿cómo podemos bendecir en la pubertad? Esto puede incluir los padres aprender a separar la identidad del comportamiento para bendecir la identidad de su hijo o hija cuando corrigen su comportamiento. Importante. Hay personas que tienen una mala costumbre. Cuando un padre está corrigiendo a un hijo, no sin insulto o abuso, o haciéndole un llamado de atención, y la madre se mete, o viceversa. En eso tienen que ponerse hasta de acuerdo, porque eso es desautorizar. Y desautorizar, él va a ver que un padre se inclina y la otra persona no, o cualquiera de los dos, y eso no está bien. Y hasta con eso hay que ponerse de acuerdo. ¿Se da cuenta? Dos, los padres crean un ambiente hogareño, sano, la cual facilita la manera abierta de compartir sentimientos y emociones. Oiga, los padres crean un ambiente hogareño, sano, lo cual facilita la manera abierta de compartir sentimientos y emociones entre el padre y el hijo o la hija. 3. El padre acepta bendecir a su hijo o a su hija de la manera correcta y sana, por lo tanto, separando la identidad de la niñez de la madre y catapultándolo para la hombría o feminidad. Es decir, al joven o la joven. ¿Se da cuenta la importancia que usted tiene, hombre? Una iniciación, cuarto, una iniciación en la hombría o feminidad que el padre orquesta. Usted puede hacerlo, puede ser de bendición o maldición. Oiga, los padres los avergüenzan y maldicen la identidad del hijo mientras tratan de corregir su comportamiento. Hay que ver la manera en que le dicen las cosas. 2. El padre impide que los hijos puedan expresar abiertamente sus sentimientos y experiencias con él por el divorcio o su ignorancia, inseguridad, apatía, abandono, muerto o algo similar. Tenemos que escuchar a los hijos. Yo escucho a mis hijas. Las escucho. Y a pesar que estamos a la distancia, siempre estamos en contacto. ¿Cómo están? ¿Cómo le van? Nunca dejo de pasarle un mensaje. Y a veces hablamos por videollamada. Los tres. Y siempre estamos en contacto. Siempre. Y siempre, por supuesto, la parte paterna, bendiciones, lo mejor. Bendigo tu salir, bendigo tu entrar. Cuida, protege a tu esposo, a tu pareja. Y siempre trato de impartirle estas enseñanzas. Bueno, siempre lo hago. Siempre. Inclusive les envío hasta los libros. 3. El padre no acepta, bendice ni catapulta a sus hijos. Oiga, el padre no acepta ni bendice ni catapulta a sus hijos, y la identidad de su hija o hija permanece atada a la madre, haciendo que el hijo o la hija se sienta como un niño, incluso en su vida adulta. Se da cuenta cuando usted las palabras no apropiadas para su hija o para su hijo, él se va a refugiar en la madre. Y eso no está bien, eso no es sano. Por eso se habla de un hogar sano. Y por eso es que usted tiene que conocer a ellos, de lo que estamos hablando.
El padre, eh, el cuarto, el padre manifiesta una actitud vergonzosa por los cambios físicos que ocurren en su hija o hijo. Mire, sean delgados, gordos, flacos, si le salieron los barritos, los aneques, que es normal o parte del desarrollo. Palabras de afirmación es lo más importante. Abrácelos, quiéralos. Con acierto y desacierto que tengan, usted tiene que amarlos. Esos son sus hijos. Y lo acepta tal cual como es. O como es ella. Quinto, el hijo o la hija experimentan cambios físicos, emocionales o el abuso sexual, lo cual resulta un sentimiento de inutilidad y suciedad. Oiga, cuando se estén desarrollando, eh, de eso también hay que hablarlo, para que ellos acepten los cambios que están recibiendo y sobre todo cómo usted los abraza o las cosas que le dice. He sabido de padres que han abusado de sus hijos. Wow, qué fuerte para un hijo o una hija que su padre lo haya tocado. Es muy duro. Mire, usted me ha escuchado decir, soy un hombre que me encanta este tipo de enseñanza. Y compartí no hace mucho aquí en Aquejila de Joshua, está en el canal de YouTube, lo que es siempre será mi niña pequeña. Y ahí yo pude entender muchas cosas, sobre todo para el tema de la mujer. Créanme, tanto como el hombre como la mujer que sean abusados, eso puede dañar su imagen, su futuro, su andar y las consecuencias la van a ver también cuando se relacionen activamente sexualmente dentro del matrimonio. La entrega, la verdadera entrega. Y es un tema delicado. Ojo, amigos, amigas, es un tema de mucha seriedad. Y si es posible, inclusive si usted puede buscar ayuda en esta parte o comunicarnos, hablar con nosotros de la quejilá. Sé que no voy a decir que es difícil, pero bueno, la confianza, a pesar de la distancia y a través de los medios, se va a mantener, digamos que la seriedad del asunto. O si usted puede buscar ayuda en su país, preferiblemente personas profesionales en el área, psiquiatras, psicólogos, preferiblemente yo buscaría personas que conozcan Torah, preferiblemente. Porque aparte de que tienen la parte médica, científica y aprobada, facultada para llevar este caso y desarrollarlo, pero también son personas temerosas y que pueden darle una respuesta pronta, profesionalmente y adecuadamente porque son temerosos del Padre. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de bendecir en la pubertad a los hijos? Generalizo, hombre y mujer. Es la intención del Padre, el Creador, que cada hija e hija reciban una poderosa impartición de identidad, destino de su padre y la madre en la pubertad. Creo que esta impartición debe suceder en una ceremonia de bendición pública. Esta bendición fortalece al hijo o a la hija que prospera en su vida de adulto o brinda un cierre emocional a la niñez. El padre y otros líderes de la comunidad del creyente son los que están designados, ungidos para impartir esta bendición. En la tradición hebrea, es lo que le estaba diciendo, el hijo o la hija son entregados en la vida adulta, en lo que le llama el bar mitzvah, que es para con el hijo, y el bat mitzvah, que es para la hija. Significa que el hijo o la hija en el mandamiento, mientras le preguntan al Adón, al Creador, por un término que podríamos utilizar en nuestra cultura, el nuevo pacto. Me encontré con la frase hebrea bar barajat, bat barajat, que significa hija, hijo de la bendición. Esta frase se ha vuelto popular en muchas congregaciones. Han hecho que las
bendición de la pubertad una práctica regular en su cultura congregacional. Pero que importante que uno lo llame en ese tipo de experiencias, siempre y cuando se haga parte integral de la cultura de la familia y de la comunidad. Encontré tres componentes clave de la bendición en el tiempo de la pubertad: instrucción, ceremonia y la celebración. Veremos cada uno de ellos más detalladamente en la caja de herramientas de la bendición, pero quiero hablar en el concepto de la ceremonia porque creo que es un elemento crucial en la bendición. Uno, la ceremonia trae un cierre espiritual y emocional. Creo que hemos perdido el valor de la ceremonia en nuestra cultura occidental moderna. Una ceremonia tiende a brindar un cierre espiritual y emocional en una fase de la vida y por lo general lleva al individuo de una etapa a otra. Esto es verdad en una ceremonia de boda. Una legítima ceremonia de boda brinda un cierre espiritual, emocional y físico a la vida de soltero y lleva a la pareja a la vida de casado. Creo que Jehová quiso que la ceremonia de la etapa de la pubertad trajese el mismo tipo de cierre emocional en la niñez y lleve el individuo a su vida de adulto. En las culturas regularmente tiene ceremonia de pasaje, el joven o la joven experimentan un cierre espiritual y físico que comienza una nueva etapa de su vida. Por ejemplo, en la cultura judía, si usted le pregunta a un joven, ¿eres un hombre?, él te responderá definitivamente sí o no. ¿Por qué? Porque habrá una ceremonia del bar mitzvah que lo hace pasar por la vida como hombre. Después de ese día se vestirá de destino, tendrá ciertos privilegios y responsabilidades que no tenía antes. En la mayoría de los casos los sentimientos de los jóvenes cambian ese momento. Por otro lado, he descubierto que muchas personas que nunca tuvieron una ceremonia de bendición durante la pubertad mantienen sentimientos de niño pequeño o de niña pequeña en la vida adulta. Si usted le pregunta a la gente, ¿cuándo se convierte en un hombre o una mujer?, sus respuestas seguramente varían o variarán. He oído a la gente decir a los 18 años, a los 21, cuando uno aprende a conducir, cuando uno se casa, cuando tienes relaciones sexuales por vez primera, cuando tienes hijos o cuando tienes un hijo. Y más, el punto es que nadie sabe en realidad lo que el Padre Jehová quiso que fuese la bendición ceremonial del Padre, que le hiciera pasar espiritualmente, emocionalmente, al niño para que sea hombre o niña para que sea una mujer. Si esa bendición muchas veces personas pasan el resto de su vida esperando para poder sentirse como adultos finalmente. Estos sentimientos no se irá de ninguna edad particular, porque el Padre nos designó que determina cuando el cordón umbilical emocional es cortado por medio de una ceremonia de bendición para que el Padre la dirija. Tal vez se recuerda la historia de Luis, quien se sentía que se comportaba como un niño pequeño enojado cuando cumplió 75 años y el Padre lo bendijo y lo hizo pasar de su vida de hombre ese día. Luis sintió por vez primera que su vida, Jehová quería que esto ocurriera 50 años antes, pero desafortunadamente, a pesar de que eran creyentes en el Mesías, esta familia no creció en una cultura de bendición. ¿Se da cuenta la importancia de ello? Que un hombre de 75 años, su padre tenía que bendecirlo. Es verdad, nosotros como creyentes en el Mesías, cuando salimos de ahí y hicimos esto, eh, no hicimos eso. Y ahora que usted lo conoce, hágalo. Hágalo. Importantísimo. En algunas culturas los padres comprenden que ellos son responsables por hacer pasar a sus hijos para que sean hombres, pero algunos lo hacen de manera pervertida. Algunos hombres me han dicho que en sus años de adolescencia sus padres lo llevaron a emborracharse e hicieron arreglo para que pasaran la noche con una prostituta. Imagínense, para iniciar su vida sexual, en vez de generar sentimientos seguros de hombría. Las acciones de estos padres solo llevan a tener sentimientos de culpa, vergüenza y profanación y hasta adicción. ¿Se da cuenta? Las locuras que a veces cometen los padres. La gente a la que sus padres nunca hicieron pasar la vida adulta durante la pubertad tratan de hacer algo que creerán que hará que el sentimiento de niño se vaya.
los hombres que se unen a pandilla, la cual tiene su propia ceremonia, inclusive para ser pandillero, para que los muchachos se conviertan en hombres. Imagínense, alistarse en un ejército de delincuentes, pero que es una verdad. Pero aquí se rompe todo eso. Cosas jamás que sustituirá la bendición paternal ni quitarán los sentimientos de inseguridad de la niña. Por eso es que tenemos que ir al padre. Qué irresponsabilidad de los padres hacer eso, pero bueno, que creen que con eso sus hijos van a ser hombres. Lo importante es lo que el Padre ha diseñado para con nosotros y que nosotros estamos conociendo. Las medidas protectoras de Jehová en la cultura hebrea. Jehová puso dos medidas proactivas en la antigua cultura hebrea para asegurarse que los hijos fuesen bendecidos en la pubertad. Una ceremonia de pasaje practicada en la pubertad, en la ley de Moisés, la Torá, la cual le enseñaba a los padres ejemplos prácticos a separar la identidad, comportamiento, cómo gobernar ofreciendo consecuencias en vez de maldecir una identidad cuando se trata de controlar el comportamiento. En la antigua cultura hebrea, cada familia realizaba una ceremonia, hacer pasar por el hijo a su vida adulta. Cada hijo y casi todas las hijas tenían que tener una ceremonia de pasaje cuando cumplieran de 12 a 13 años. En el momento en que el padre bendecía al hijo, la comunidad lo recibía en su grupo como adulto, mientras que casi siempre en una ceremonia para hacer pasar a un niño de su vida a hombre. Para las mujeres, desafortunadamente no siempre hacían ceremonia. A medida que incorporamos esta tradición de bendición en nuestra familia y comunidad, debemos darnos cuenta que las muchachas también necesitan esta bendición, como los hombres, los muchachos. Se le está haciendo ahora, por supuesto, y eso vale. Y eso es valedero. Una segunda medida protectora que puso Jehová en la cultura hebrea era la aceptación cultural en la ley de Moisés. En los primeros 5 libros de la Biblia nos enseña que su pueblo un sistema de gobernación, la cual era ofrecerle opciones o consecuencias. Eso lo vemos en Deuteronomio 28, del 29 y el 30, las consecuencias. Ahora vamos a la caja de herramientas para la bendición, que es oraciones. Al igual que en los capítulos anteriores, quiero brindar las oraciones específicas que usted puede orar por sus hijos durante la etapa de pubertad. Comenzaremos con las siguientes recomendaciones. Usted puede orar si falló ahora de la bendecir a sus hijos en la pubertad, hágalo. Le vamos a dar enfoque pues para bendecir a su hijo o a su hija. Oraciones para, digamos, usted pueda dirigirse o hacerlo. Y eso es lo más importante. Decimos de la siguiente manera. Esto se planifica con una ceremonia de bendición o celebración para entregar al hijo o a la hija. Puede usar la oración como a continuación, una guía para pedirle perdón al padre. Si lo maldijo inconscientemente, sus palabras o porque no lo hizo o no lo conocía. Pero esta es la recomendación. Padres, reconocemos que hoy durante el tiempo de la adolescencia de mis hijos y de mis hijas, fuimos usados por el enemigo para destruir su identidad y quitarle valor. Ese no era tu mensaje. Hoy renunciamos al mensaje que impartimos en aquel entonces con nuestras palabras, actitudes y acciones. Padre, te pido perdón. Perdónanos por la sangre del Mesías para no haber impartido ese mensaje en nuestros hijos y nuestras hijas. Perdónanos por haber hecho una ceremonia para entregar a nuestro hijo o hija o una hombría o feminidad. Ahora mismo rompemos cualquier maldición sobre ellos, sobre la vida de mis hijas o la vida de sus hijos. En el nombre de Yeshua, Señor, te pedimos ahora que le hable a su Rúa, a la vida de, voy a nombrar a mis hijas Rudiraima, Tibisay y Roraima Elizuena, que tú puedas hablarle y que pueda romper palabras, hechizos y lo que fue por falta de conocimiento. Te lo pido en el nombre de Yeshua y que por la sangre de Yeshua ellas puedan ser restauradas, sanadas a su diseño original. Si los tiene enfrente a sus hijos, hágalo también. Si es una niña o un niño, ore por ellos. También oraciones de paso y acción para desatar la bendición.
Aquí en esta caja de herramientas, ¿cómo podemos bendecir a su hija en la etapa de pubertad? Como mencioné anteriormente, hay tres componentes clave de incluir el acto de la bendición en el hijo o la hija durante la pubertad para entregar su identidad de adulto. Lo que es el bar mitzvah, si ya están ellos casados, se están viviendo una vida familiar, igual, bendígalos, desate esas bendiciones para con ellos. Y lo que podemos decir es lo siguiente, que el Padre la capacite en el tiempo de instrucción ideado para aprender ahora, ya que están en una vida adulta. Uno, entrar en el sentido de seriedad en su vida adulta. Dos, desarrollar un sentido claro de destino propio, incluyendo una misión personal. Eso es lo que desatamos sobre ellos, lo bendecimos. Al ser entregado a la hombría o feminidad en la vida de Rudiraima y Roraima. Lo estoy haciendo para con mis hijas, hágalo usted para con sus hijos. Cuarto, al tomar responsabilidad como adulto en su propio crecimiento y espiritual en el momento de la ceremonia en adelante. Quinto, al caminar en pureza emocional y espiritual y hasta sexual en los días de su vida. Hablaremos de eso como los padres pueden llevar a cabo en el tiempo la instrucción del hijo o la hija. Una responsabilidad crítica es que los padres le den información sobre el sexo que sea apropiado para la edad, mientras que hay otros temas importantes para hablar y discutir con su hijo. Uno entra en la pubertad, las discusiones acerca del sexo, sobre cómo los cuerpos están cambiando particularmente. Es importante, también incómoda, pero hay que hacerlo. Es importante recordar que las discusiones sobre el sexo deben de ocurrir a lo largo de los años del crecimiento del niño, no una sola vez. Hay que hablarle de lo que lo que se van a enfrentar en un futuro. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que es orar por ellos? Entregarlos en el nombre de Yeshua. Bueno, familia, era lo que quería compartirle en el día de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por lo que pudimos aprender hoy. Nos vemos las próximas semanas. Muchas bendiciones. Nos vemos el día miércoles. Ley Raot. Hasta pronto.